Siento malos pensamientos. Siento malos pensamientos. Siento hoy malos pensamientos, porque estés o te estés de nuevo otra vez, el programa te hace muy bien. Atención. Estamos escuchando a los Rolling Stones. Sí. ¿Qué tal, Manini Ríos? ¿Le gustan los Stones o más o menos? Me gusta escucharlo, pero no soy un fan. ¿No es fan de los Stones? No. ¿Sabe el nombre del cantante? No. 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 No, la verdad que no incursionemos por ese terreno porque hago agua por todos lados. Bueno, está bien. Tampoco es importante para digamos, una campaña política saber los nombres de los Stones. No. Los nombres de los Beatles, sí. ¿Cuál fue el Beatle que vino a Montevideo? Paul McCartney. Bien, está perfecto. Está perfecto. Estuve donde mataron a John Lennon. ¿Estuvo en el Dakota, en el edificio? Sí. Sí. Ya es un hito turístico, digo. Sí, claro. Es parte de los lugares típicos que uno visita. Exactamente. Cuando visita. ¿Con quién fue a Nueva York? Estuve con mi familia. Yo estuve un año trabajando destinado allá en Estados Unidos, en el Colegio Interamericano de Defensa, en el año 2010. Y ahí fui con la familia, recorrí el país. Estuve en los lugares, aparte, uno dirá qué lugares para ir a visitar, donde mataron a Martin Luther King. ¿Usted donde hay un arma va? No, bueno, no, también estuve en otros lugares no tan belicosos. Sí, está bien. Bueno, pero tampoco fue tan belicoso donde mataron a Lennon o donde mataron a Martin Luther King. Sí. Estuvo en lugares belicosos realmente como Mozambique. Sí, estuve en dos destinos que uno puede decir eran calientes. En Mozambique fue uno, pero antes que eso en Irán, al terminar la guerra Irán-Irak, enseguidita que terminó la guerra... ¿Fines de los 80? Finales de agosto fue la paz y yo fui los primeros días de septiembre del año 88. Ajá. Una guerra de 8 años. Y llegué a ver incluso cosas realmente impactantes, cuerpos de la última ofensiva iraquí, que incluso los cuerpos tenían máscara antigás. Digo esto porque después se descubrió, entre comillas, que Irak tenía armas químicas, y en el 88, o sea, bastante antes, ya había armas químicas en la zona, porque a mí me contaban los iraníes, que era con los que nosotros estábamos en ese momento destinados, que los iraquíes tiraron gases químicos y les cambió el viento, se les vino arriba, y solo con la máscara no era suficiente porque les entraba por la piel, por el cuerpo. Y yo llegué a ver cuerpos, pero decenas y decenas de cuerpos de iraquíes muertos con máscara antigas puesta. O sea que ya en septiembre del 88 se sabía que eso existía, y después era noticia en la prensa que el régimen de Saddam había usado esos mismos gases contra su población kurda que había sido rebelde durante la guerra. Es decir, ese tipo de experiencias y intercambios de cuerpos y todas esas realidades, realmente muy impactantes, pero también muy enriquecedora como experiencia, digamos, ¿no? ¿Estuvo como parte de los cascos azules? Sí, integrando la Fuerza de Naciones Unidas. Fuimos 12 observadores uruguayos, pero aparte llegamos enseguidita del alto al fuego a un lugar donde no se sabía mucho las condiciones. Se decía que había armas químicas, se decía que... Bueno, cuando nosotros llegamos, ese mismo día murió un observador, un austríaco, me acuerdo, deshidratado por el intenso calor y la sequedad, que uno no transpire, no se da cuenta que se está deshidratando. Es decir, ese tipo de experiencias... Eso fue en Irán. Mozambique es una experiencia totalmente distinta. Pero claro, pero me gusta esto de Irán. Sí. En Irán usted cae allí. ¿Qué edad tenía aproximadamente? Yo, año 88, acababa de cumplir 30 años. 30 años, claro. O sea, una experiencia... Todavía estaba vivo el ayatollah Khomeini. Ruhollah Khomeini. Y todos los viernes nosotros convivíamos en un team... digamos, éramos observadores de distintos países. Me acuerdo un finlandés, un australiano que era el jefe de team, un neozelandés, un argentino, que para mí era una bendición ligar un argentino en el team, ¿no? Claro. Poder tomar mate con alguien y conversar en castellano, en español, claro. Era algo, un beneficio que no lo tenían los demás. Y bueno, y me acuerdo los viernes, que para ellos es como el domingo acá,
los viernes por la televisión pasaban un speech de Khomeini que duraba un par de horas, y me acuerdo que, porque nosotros, esto era una base militar iraní donde nosotros teníamos contacto con oficiales de enlace, los liaison que le llamaban, y ellos hacían de guía en todo, y cuando empezaba a hablar Khomeini, poco menos que nos pedían que no habláramos, que no hiciéramos ruido. Bueno, durante una hora nosotros no entendíamos ni una palabra de lo que decía, pero había como una especie de veneración vía televisión, digamos, ¿no? Claro, recordemos que Irán, antes de caer el régimen del Ayatollah, era un país, era la perla del Oriente, ¿no? El Shah de Persia, el rey viene a ser de Persia, el Shah de Persia, Mohamed Reza Pahlavi, claro. Él había occidentalizado Irán, ¿no? Era hermosísimo. Exactamente. Irán. Yo alcancé a ver toda la estructura maravillosa de palacios y de distintos lugares de Teherán que son realmente hermosísimos, y de todo Irán, ¿no? Y por supuesto obras del siglo XVI, siglo XV, de cuando Persia, porque se llamaba así, era realmente una potencia, y la capital. Yo me acuerdo que viajé, estuve en Isfahán, estuve en Persépolis, la antigua capital de los persas, 2000 y pico de años. Alcancé a ver algo que fue una experiencia interesante. En Persépolis estábamos el taximetrista que me llevó y yo, porque ellos no querían turistas, los turistas eran enemigos para ellos, ¿no? Entonces yo como casi que escapado me fui con un taximetrista desde una ciudad que estaba a 140 kilómetros. El taximetrista me vendió un libro donde estaban las fotos de todo y yo iba viendo las cosas, y estaba el estrado donde el Shah de Persia había celebrado los 2500 años de la dinastía persa en 1973. Todavía estaba todo con fierros arrumbrados, yo fui 15 años después, como quien dice, todavía estaba esa huella de lo que había sido aquella celebración que fue famosa. Fueron los reyes de todo el mundo a celebrar los 2500 años. Bueno, en todo ese mundo histórico, y para mí que soy fanático de la historia, realmente me resultó maravilloso, ¿no? Y contaba que Irán era en ese momento, en los 70, antes del Ayatollah, era un mundo occidentalizado. Las mujeres usaban bikini. Era como el mundo tal cual lo vivimos. Viene el Ayatollah y termina con todas las libertades y se transforma Irán en una teocracia. Yo tuve oportunidad de ir al mar Caspio, que hay unas playas preciosas, y las mujeres se bañaban en el agua con todo el atuendo completo, ¿no? Como si fueran, digamos, lo que nosotros vemos cuando vemos una monja vestida así, de esa forma, metida dentro del agua. Era una cosa que impactaba. Cambios radicales, pero antes de la revolución, que fue en febrero del 79, antes de la revolución, Irán era realmente un país de avanzada en la región, de desarrollo de muchos aspectos científicos, era de los ejércitos más importantes, era el aliado principal de la OTAN en ese momento, o de Estados Unidos en la región, digamos. Después pasó a ser Turquía en cierta forma, pero Irán era en ese momento. Bueno, realmente un mundo que cambió drásticamente. Y yo tuve esa oportunidad de estar 15 años después de la revolución, y digo que todavía estaba vivo Khomeini porque muere a los pocos días de que yo me había vuelto a Montevideo, muere Khomeini, y vi por televisión todo lo que significó la muerte. Tenía un argentino con el que hablaba español, pero después pudo hacer relaciones más allá en Irán, relaciones que tienen que ver con... Sí, no nos dejaban prácticamente salir de los lugares de trabajo. Está bien, pero usted hoy es uno de los principales referentes de la amistad parlamentaria entre Uruguay e Irán. Cuando se conformaron los grupos, digamos, de relacionamiento con los distintos países, nuestros legisladores eligieron determinados países. Nadie eligió Irán. Y yo dije, yo estuve allá, capaz que puedo dar una mano desde el punto de vista del relacionamiento, de algo, y bueno, integré ese grupo. Pero indudablemente que no es el Irán que era de la época de Shah, no es otra cosa. Ahora, geográficamente... Pero es el Irán del Ayatollah, y es el Islam de la teocracia, y es el Islam, es el Irán de los misiles. Claro, ¿no? claro. ¿Qué opinión le merece de toda esta escalada de misiles que está tirando Irán, no solamente esta semana, que tiró casi 200 misiles, sino que viene tirando desde el 7 de octubre pasado, cuando Hamás
el grupo terrorista palestino invadió Israel, también desde el norte y desde el Líbano, Hezbollah e Irán tira misiles hacia el norte de Israel. ¿Qué opinión le merece eso, teniendo usted tanta cercanía con un grupo de amistad Irán-Uruguay? Claramente es totalmente condenable aparte ese tiro a mansalva. Inexorablemente va a tener víctimas civiles. Yo creo que es condenable, es una agresión, es un ataque que, bueno, nosotros no podemos aceptar, digamos, ¿no? En ese sentido, es condenable. ¿Usted habla con el embajador iraní en Uruguay? No. ¿No tiene relación? No, él ha ido una vez al Parlamento, pero no solo conmigo, habló con distintos dirigentes por razones bilaterales, queriendo, no sé, progresar en algún tipo de acuerdo comercial, pero después prácticamente, una vez vino una delegación de parlamentarios iraníes a visitar el Parlamento uruguayo y ellos hicieron una reunión en su embajada. Y como mi señora integra la Comisión de Relaciones Internacionales, la acompañé y ahí tuve esa oportunidad de estar en la embajada de Irán, pero después el relacionamiento es muy poco, es un país que no tiene vínculos muy cercanos con nadie, digamos, ¿no? Estamos a pocos días de conmemorar el 7 de octubre, que el año pasado, como decía, el grupo terrorista palestino Hamás invadió Israel, asesinó, mató, secuestró, todo lo que ya sabemos. Como parlamentario de nuestro país, ¿qué opinión le merece todo eso? No cabe duda que fue un acto terrorista, lo dijimos en su momento, totalmente condenable. Y bueno, realmente yo creo que se pasaron todos los límites. Es algo que, digamos, que no podemos aceptar, que hay que erradicar ese tipo de organizaciones capaces de atacar así a una población civil indefensa como ocurrió ese 7 de octubre. Realmente, de esos hechos de la historia que a todos realmente nos hacen reflexionar de que pareciera que estamos retrocediendo en vez de avanzando civilizatoriamente. Si usted fuera presidente, ¿pondría una lista de grupos terroristas a Hamás y a Hezbollah? Mire, eso se ha planteado, es un tema que, por supuesto que, primero que nada, defino que no tengo dudas que son organizaciones terroristas, pero el ponerlo en una lista internacionalmente y tener a Uruguay en solitario, digamos, conlleva ciertas responsabilidades. Nosotros tenemos tropas en la zona, tenemos tropas desplegadas en los altos del Golán y podemos también exponerlos ante ataques o atentados a ellos por ser el Uruguay el que hace punta en eso. Por supuesto que yo entiendo que Naciones Unidas debería incluir a estas organizaciones en el grupo de terroristas sin lugar a duda, y en ese caso Uruguay apoyar, ahí sí yo estoy de acuerdo. Uruguay en solitario, hacer punta en eso, creo que sería exponer, y es algo que al menos hay que analizarlo considerando esa perspectiva. No, honestamente es algo que no lo hemos analizado exactamente. Si fuera presidente, bueno, lo vería. ¿Estuvo un año en Mozambique? Estuve un año en Mozambique, una experiencia distinta a la de Irán, pero muy enriquecedora, muy interesante vivir es un mundo típicamente africano, ver la función de la mujer, que es la que hace todo prácticamente, la que hace todos los trabajos diarios, la que va a buscar el agua. ¿Qué hace el hombre? El hombre dice que está para la guerra. Entonces cuando hay paz, son unos fenómenos. Están con una radio abajo de los árboles. Escuchando el programa. Escuchando malos pensamientos en portugués. No, pero realmente uno ve unas culturas distintas, creencias distintas, y ese año que convivimos ahí, y a mí me tocó estar, porque había lugares lindos y lugares no tan lindos. A mí me tocó estar en el medio del monte, ¿no? El mato, como le llaman allá, y son árboles achaparrados, tipo los espinillos nuestros, en el medio, en carpa, durante 11 meses corridos, en situaciones de 40 grados de calor prácticamente que todos los días, ¿no? Y en una zona... O sea que ser presidente acá es un juego de niños después de todo lo que tuvo que soportar. 11 meses corridos destinado, pero tenía cada tanto una salida para la capital, digamos, 4 o 5 días. ¿Y usted ya estaba casado?
Sí. Uy, ¿qué le dijo Irene cuando me voy a Mozambique un año? Y bueno, no tuvo la mejor cara. Fue peor cuando me fui a Irán, que ella estaba por dar a luz a nuestro primer hijo. ¿Y se perdió el nacimiento de su hijo? Me perdí el nacimiento y las comunicaciones de aquella época no eran las actuales. Me enteré del nacimiento de mi hija 3 días después que nació, ¿no? O sea, para que vea lo que significó eso. Ya cuando fui a Mozambique, que fue 4 años después, ya era otra situación familiar, pero las comunicaciones, yo me acuerdo que yo mismo artesanalmente armé una radio, una antena de radio horizontal. Por supuesto que los técnicos me dieron todas las indicaciones, yo compré los materiales, una antena de radio, y con esa antena de radio me comunicaba acá con Peñarol, que era ese... ¿Con el barrio, con el equipo? En el barrio Peñarol, se llamaba Peñarol, hay una unidad militar de comunicaciones, bien. que de ahí nos hacían phone patch. O sea, yo por radio desde el medio de la nada en Mozambique hablaba con con esta unidad militar de comunicaciones, y ellos por teléfono hablaban con mi señora. Entonces, con el operador militar en el medio, yo hablaba con mi señora. Entonces, de repente había tanto ruido y yo le decía a mi señora, me estaba despidiendo, ¿no? Y yo le decía a mi señora, me decía, no te escucho, no te entiendo. Y el operador mental decía, dice que la quiere mucho, ¿no? Cosas por el... Claro, era un sketch. Exactamente, claro. así el relay. Pero no, ese tipo de experiencia, uno mira hoy, los que están en la misma situación, están con el celular, capaz que haciendo videoconferencia, viéndose la cara. En la carpa, 40 grados, pero con el celular haciendo videollamada. Lo que cambió en el mundo de las comunicaciones, bueno, yo lo viví personalmente, lo que fue en su momento, repito, me enteré del nacimiento de mi hija 3 días después, ¿no? Recién hablaba de Peñarol, es el único de Peñarol en una familia bolso. Sí. Mi abuelo fundó Nacional, o sea, fue uno de los 8 jóvenes que fundó Nacional en 1899. Por supuesto que toda la familia Bolso, toda la familia de Nacional, nosotros éramos 9 hermanos, los 9 nacimos de Nacional, pero un buen día, yo tenía 7 años cuando la final Peñarol-River en Santiago de Chile, la final donde Peñarol sale campeón de América. La que dieron vuelta. Iba perdiendo 2-0 y ganó 4-2. Y había un vecino que era compañero de uno de mis hermanos, que era mancha rabioso, que vino a escuchar el partido a mi casa, envuelto en una bandera de Peñarol. Me acuerdo que lo escuchábamos por radio, en esa época no lo pasaban por televisión. Claro. Y al terminar el partido me dice, te tenés que hacer de Peñarol. Y fue tanto la euforia. ¿El vecino? El vecino. Y yo dije, me hago de Peñarol. Y a partir de ahí me peleé con 8 hermanos, porque realmente el sentimiento bolso era muy fuerte en la familia, lo sigue siendo de la mayoría de la familia. Sí. Y bueno, y me hice de Peñarol y ya no cambié nunca más. Tuve las alegrías que da ser hincha de Peñarol que no tuvieron mis hermanos. Gracias, aquí terminó la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, no se haga el guapo. Están con buen pie en la Libertadores. Ahora sí, pero... No. Entonces le pregunto, ¿usted qué prefiere? ¿Que Peñarol salga campeón de la Libertadores o que Cabildo Abierto gane las elecciones? Que Cabildo Abierto gane las elecciones. Eso le va a servir más a la gente que Peñarol salga campeón. Bueno, no sé. Pero me gustarían las dos cosas. Las dos cosas no, imposible. No, ojalá ninguna de las dos. Bueno, no sé. Elija usted. A propósito, ¿vio las encuestas? Sí, las vi. Hoy salió una nueva encuesta. La de hoy no la vi. La de hoy tiene al Frente Amplio con 43%, tiene al Partido Nacional con 21, creo, 15 el Partido Colorado y el Partido Independiente 1% y Cabildo Abierto 3%. Ustedes votaron con un 11% en el 2019. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, las encuestas, en el año 19 había encuesta, no todas, pero había encuestas que nos daban a esta altura el 4 o el 5%. Después, el 27 de octubre de ese año, que fue el mismo día que ahora, se votó lo que se votó. Yo pienso que Cabildo va a votar mucho mejor que esas encuestas. Esa misma encuesta, porque esa en realidad no fue de hoy, por eso le dije que no la vi, esta es de ayer. Esa encuesta da que hay un 10% de indecisos, es decir, claramente
dentro de los indecisos nosotros pensamos que también va a haber gente, y pensamos que las encuestas son un dato, pero no son la verdad revelada. Esto lo vamos a ver dentro de 24 días, vamos a ver cuál es la verdad de todo esto. Estamos convencidos, y por lo que percibimos aparte, nosotros en realidad recién empezamos, o sea, hace pocas semanas empezamos nuestra campaña en serio, tratando de llevar el conocimiento del programa, de lo que propone Cabildo, a todos los rincones del país. Recién estamos avanzando en eso. No tenemos los recursos económicos que han tenido otros candidatos para poder estar presentes, omnipresentes en redes, cartelerías, radio, televisión. Nosotros, es fácilmente comprobable, hemos apenas comenzado en estos días a tratar de llegar con nuestro mensaje. Pensamos que mucha gente, en base a ese programa y a nuestras propuestas, mucha gente que hoy pueda estar en duda, que pueda estar digamos pensando en otro voto, va a finalmente a sumarse. Hay muchas propuestas nuestras que realmente afectan a la gente, a la calidad de vida de la gente, que son propuestas a veces en solitario. Ahora vamos a hablar de las propuestas, pero quiero sostenerme en los números de las encuestas, que pueden ser una foto. Pero ¿usted no siente que la fuerza que tenía Cabildo Abierto, quizás por ser un nuevo partido en el año 2019, por mostrarse de otra manera más sólida, la sigue teniendo? Yo pienso que Cabildo tiene mucho más fuerza de lo que marcan esas encuestas. Que tal vez no se llegue al 11%, es una probabilidad de acuerdo a esas encuestas. Tenemos la expectativa de no estar muy lejos de ese 11%, tenemos la expectativa. Para eso vamos a trabajar intensamente en estas 3 semanas, conscientes que aparte en los últimos días se deciden muchos votos que hoy están en una dirección, muchas veces cambian en base a propuestas claras y en base a la confianza o a la seriedad de la propuesta. Nosotros decimos, no puede ser que nuestro sistema, nuestra democracia, prime, digamos, la mayor publicidad, la mayor propaganda sobre la seriedad de las propuestas. Y estamos convencidos que nuestras propuestas, en muchos aspectos, son realmente las que se necesitan hoy para cambiar la realidad de muchísima gente. Entonces, ¿usted cree que las propuestas la gente no las escucha? ¿Lo que compra la gente es la imagen? ¿O la imagen bonachona? ¿O la imagen del ejercicio? ¿O la imagen de una persona bailando? Yo creo que hay algo de eso, Yo me acuerdo, siempre fue historia en mi familia, muy relacionada en aquella época, cuando por primera vez vota la mujer, en el año 38, gana el general Valdomir, que era por lejos el más pintón de los candidatos, y todo el mundo votó por la pinta, parecía un actor de cine, ¿no? Siempre quedó ese dicho, Valdomir ganó por el voto femenino porque era el más pintón. El más pintón. Entonces, no quiero decir que hoy se dé lo mismo, por supuesto que no, pero hay algo de eso también, la imagen, la publicidad, la propaganda, y yo creo que eso no es bueno, de que se termine comprando un proyecto político como quien compra un producto de supermercado en base a la propaganda. ¿Está hablando puntualmente de Andrés Ojeda? No hablo puntualmente de nadie. Bueno, pero yo se lo pregunto. ¿Piensa en él cuando habla? Está en el paquete cuando habla, y claramente... ¿Qué paquete de brazo tiene? Sí. Hay candidatos o partidos que han demostrado tener recursos económicos casi que ilimitados, ¿no? Y nosotros, mire, nosotros somos un partido con muy poca plata, ¿no? Realmente nuestros recursos teníamos una cierta base, digamos, de recursos que habíamos ahorrado de la campaña anterior, porque como votamos mucho mejor de lo previsto, quedamos con un fondos a favor por el pago de los votos, y prácticamente lo gastamos todos en toda la campaña en pro de este plebiscito por la deuda justa y contra la usura. Es decir, que los escasos recursos nuestros, en vez de volcarlos a hacer publicidad propia del partido, lo usamos en una campaña que casi que en solitario tuvimos que hacer para poder propiciar la realidad de un plebiscito que permita cambiar muchas situaciones que son muy duras para muchos uruguayos. Vamos a hablar de la reestructura de deuda, pero quiero preguntarle si usted siente que Cabildo Abierto fue o es un buen socio dentro de la coalición.
yo creo que es un excelente socio, que le ha dado a la coalición una fortaleza imprescindible. ¿Cuál ¿sí? fue la fortaleza de Cabildo Abierto en esta coalición? Mire, Cabildo Abierto aportó visiones diferentes, Cabildo Abierto dio propuestas diferentes a las que podrían dar otros socios de la coalición. Por ejemplo, en el tema del endeudamiento, quedamos en solitario. Los socios de la coalición estuvieron totalmente en contra. Cuando se planteó la llamada ley forestal, quedamos en solitario. Los socios de la coalición totalmente en contra. Cuando planteamos las políticas de adicciones a las drogas, quedamos en solitario. Los socios de la coalición totalmente en contra. Entonces yo digo, el de haber tenido visiones diferentes y en materia de soluciones a los problemas de inseguridad, Cabildo Abierto, el tener propuestas diferentes, le ensancha la base a la coalición, se la ensancha. Si fuera una coalición monocorde donde todos piensen exactamente lo mismo, al que no le guste ese pensamiento, la única solución que le queda es irse de la coalición, sin contar los aportes fundamentales que hizo Cabildo Abierto en estos años. Yo le diría, la LUC, me lo ha dicho más de un veterano politólogo, la LUC quedó firme gracias al aporte que hizo Cabildo Abierto cuando se votó en el Parlamento, que hizo sacar un capítulo que hablaba de las áreas protegidas, que de haber quedado en la LUC seguramente hubiera sido lo que le faltaba a los que impugnaron, los que quisieron derogar buena parte de la ley, para dar vueltas, dada la escasa diferencia que hubo al final. Nosotros hicimos sacar un capítulo que pasaba las áreas protegidas a las órbitas de las intendencias, y fue fundamental en cómo terminó ese partido. Yo digo, solo por ese aporte lo que le dio Cabildo Abierto a la coalición fue muchísimo, porque la LUC, en cierta forma, era el buque insignia. ¿Salinas fue un gran aporte para la coalición en época de pandemia? Sí, Salinas fue reconocido. Estoy hablando del ministro de Salud Pública en ese momento de la pandemia. El doctor Daniel Salinas fue un puntal, y yo creo que reconocido por tirios y troyanos, digamos, su aporte, todo lo que él supo encabezar, los equipos que supo armar. ¿No lo pudo convencer para que se quede en la política y en Cabildo Abierto? Sí, no lo pude convencer de abandonar su aislamiento, digamos, su apartamiento de la política, porque él realmente como que no le gusta la política partidaria, y creo que tiene todo su derecho a que no le guste, y bueno, no quiso reintegrarse, pero por supuesto que es un gran amigo y que siempre nos está, digamos, dando para adelante. ¿El presidente le había ofrecido a usted un cargo ministerial? Sí, el Ministerio de Salud Pública, justamente. ¿Y por qué usted no lo aceptó? Yo entendí que debía estar en el Parlamento en un partido nuevo que recién se estaba conformando, en un partido que era bueno que desde el Parlamento uno estuviera próximo a en aquel entonces teníamos 11 diputados y los senadores, para que la bancada actuara en forma, digamos, ordenada, y se pudiera producir mejor, digamos, desde el Parlamento. Un partido que tenía todo para hacerse hace 5 años. Yo creí que no era bueno que yo estuviera enganchado en un ministerio. Recordemos que cuando se me ofreció el ministerio, todavía la pandemia no estaba en el horizonte de los uruguayos, no se pensaba nunca en la pandemia. No, eso vino después. Entonces fue cuando dije, yo no voy a ser ministro, pero le propongo el nombre del doctor Daniel Salinas, a quien yo conocía desde hacía mucho tiempo, ¿no? Estamos con Guido Manini Ríos, estamos hablando del próximo evento electoral que vamos a tener en este mes de octubre y también noviembre, quizás, ¿no? ¿A usted lo desilusionó el presidente en algún momento? No digo desilusionar, sino... ¿Lo enojó? Sí, en algún momento me pudo haber enojado ante a veces incumplimientos de compromisos que yo entendí que él había asumido. Yo digo que yo entendí porque siempre quiero dejar abierta la puerta que él diga yo no asumí ese compromiso, pero... ¿En qué sentido? ¿Qué tipo de compromiso? Hay algunos que prefiero no mencionarlo, pero digamos, palabras empeñadas de que vamos a aprobar tal ley o vamos a hacer tal aporte, y que después no se cumplió por distintas razones. Yo diría que me ha generado a veces algún enojo en ese sentido. Sería falso si dijera que nunca tuve ningún enojo en ese sentido, pero... ¿Fue demasiado personalista su mandato? Estoy hablando del presidente. Yo no digo que... ¿Faltó diálogo?
yo digo que en algunas instancias faltó diálogo, sobre todo a veces propuestas legislativas, o sea, un proyecto de ley que llegaba al Parlamento donde, digamos, los socios de la coalición a veces nos enterábamos al ver el proyecto en el Parlamento y teníamos de repente diferencias con algún punto y ya al marcar esa diferencia, una vez que es público el proyecto y todo, queda como que hay fricciones, que hay desinteligencias dentro de la coalición que perfectamente se podían haber evitado si se hubiera coordinado, hubiera habido alguna instancia de coordinación previa. Yo creo que faltó un poco de más aceitamiento, de más coordinación a veces en algunos aspectos, pero no hay que perder de vista la realidad. Esta es una coalición que nació en noviembre del año 19, recién nacida, como quien dice. Y recuerden que antes de empezar este gobierno, allá por enero, febrero del año 20, había pronósticos de que la coalición duraba 3 meses, de que duraba 6 meses, de que Cabildo se iba al mes, de que era imposible que se mantuviera. Y así todo, Cabildo Abierto formó siempre parte de la coalición, fue soporte, le dio siempre la gobernabilidad, hizo propuestas siempre, hizo mejoras en proyectos de ley como las leyes de presupuesto, rendiciones de cuentas, como la ley de la seguridad social, donde los aportes de Cabildo fueron notorios, públicos, que justo generaron alguna fricción en su momento, pero que fueron, yo creo que hoy por hoy, constituyen una fortaleza a la hora de defender esa reforma que se hizo en abril del año 23, los temas que introdujo Cabildo. Yo creo que para la realidad de la coalición recién formada funcionó muy bien. Uno puede decir, ¿podría haber funcionado mejor? Sí, podría haber habido ámbitos de coordinación mejores, claro que sí, pero entiendo que se tuvieron las mayorías cuando se necesitaron, se pudieron llevar adelante leyes importantísimas que eran necesarias para el Uruguay. Yo me parece que en ese balance no se puede ser tan negativista, ¿no? Estamos hablando con Manini Ríos de los aportes de Cabildo Abierto en la coalición, de no solamente los aportes, sino todo lo que ha hecho Cabildo Abierto para que la coalición se mantenga unida en algunas situaciones. El peor momento de Cabildo Abierto fue la adjudicación de algunas casas por parte de su señora como ministro de Vivienda. ¿Ese fue el peor momento de Cabildo Abierto en el gobierno? Fue el momento más tenso en cuanto al relacionamiento, porque yo entendí que hubo una gran injusticia en el tratamiento que se le dio a ella. ¿Y lo sigue pensando? Sí, lo sigo pensando. No se le dio ni siquiera la oportunidad de defenderse en una interpelación. Pero su señora dijo que lo volvería a hacer. Sí, mi señora dijo que lo volvería a hacer el mismo día de la destitución y después, con el tiempo, dijo, interpreté o apliqué mal una resolución que se venía aplicando así desde hacía varios años, pero que indudablemente el espíritu era otro y pidió disculpas públicamente. Lo hizo ya hace más de un año eso. Ahora, en el tema de Irene no hubo ni un peso de pérdida para el Estado. Ella no se quedó con ningún peso. Ella era una ministra que venía de viaje y devolvía los viáticos. Recuerdo una vez le dieron más de $5.000 para un viaje a Finlandia y cuando volvió los devolvió íntegramente, a tal punto que sorprendía incluso a la repartición financiera del ministerio, que no sabía cómo tomarle, porque había que hacer todo un procedimiento para recuperar esos viáticos. Y quiero decir con esto que Irene nunca se quedó con un peso, ni siquiera nadie nunca puede ni siquiera sospechar el más mínimo acto de corrupción. Que se equivocó al pedir en base a una resolución del año 2009, que se considerara la adjudicación de 2 viviendas, porque al final fueron 2 las que después de un estudio profundo que se hizo, de 2 viviendas, que eso fue a los servicios sociales del ministerio, que fueron los que estudiaron el caso y terminaron diciendo que las personas a las cuales se les solicitaba cumplían con los requisitos y ella no les dio ninguna casa. Las casas esas personas la iban a pagar durante 25 años, ¿no? Quiere decir que tampoco le regaló la casa a nadie, les permitió acceder a un plan. Entonces, yo creo que en el fondo, y sobre todo a la luz... Que fue una acción humanitaria, digamos. No. Como dice Fernando Pereira de Charles Carrera. No, y no hay ni siquiera que comparar eso. Repito, acá el Estado no perdió un peso, ni Irene se quedó con ningún peso. Yo creo que hubo una injusticia en el trato con ella,
que no fue el mismo trato que se le dio a otros ministros que de repente estuvieron involucrados en hechos mucho más en hechos realmente escandalosos. Acá, si se hubiera querido defender la posición, aquí se aplicó una resolución del año 2009, en definitiva, con error, etcétera, pero se podría haber enmendado de otra forma y no de la forma que se enmendó, y sobre todo no propiciando que después se la ensuciara, poco menos que se llegó a trascender en las redes, que poco menos que eran decenas de casas, esto y otro. No fue así. Creo que se magnificó un hecho para decir, ¿vieron? Cabildo es igual a los demás, ¿no? Son todos iguales, porque y comparaban con otros hechos que no tienen nada que ver. Me parece que... pero la adjudicación no estuvo bien dada. La adjudicación, en base a los resultados de la investigación administrativa que se hizo durante meses y con total independencia por una persona que ni siquiera simpatizante de nuestro partido es, arrojó que no hubo orden en ningún momento, que expresó el deseo de la ministra, como lo hizo en otros varios casos en los cuales la resolución de los servicios sociales fue no cumplen con los requisitos. Incluso pedidos que venían hasta en algún caso de algún legislador de la oposición o de la propia torre ejecutiva, a ver que se considere, a ver la posibilidad de que fulanito acceda a un plan. De hecho, creo que acá se armó una tormenta grande porque estaba en el medio Cabildo Abierto y aparte acá... ¿Y cree que porque fue su señora también? Si no hubiera sido su señora... Y bueno, tal vez también. Ahora, hacía una semana que había terminado la discusión sobre la seguridad social, la votación en el Parlamento de la Ley de Seguridad Social, donde había habido una alta fricción, digamos, entre el presidente y quien habla, digamos, una alta fricción porque nosotros propusimos un par de puntos que no gustaron, pero que en definitiva hubo que votarlos y se votaron, y ahí quedó el relacionamiento un poco tenso. ¿Cuánto hace que no habla con el presidente? Bueno, lo veo seguido en actos y todo, y lo saludo deferentemente. Pero no tienen una conversación a través del teléfono. A través del teléfono, yo diría que por WhatsApp hemos pasado varios mensajes y todo. Conversaciones personales no hemos tenido en los últimos tiempos, pero tampoco ha habido necesidad desde el punto de vista de la coalición de esas conversaciones. Cuando las hay, lo hablamos. En algún momento, al menos una hora o minutos, Cabildo Abierto planteó la posibilidad de abandonar la coalición. No, cuando ocurren estos hechos... Estoy hablando de... Discutimos, sí, vámonos. ¿Al menos un minuto estuvieron afuera de la coalición? Yo puedo decir que hubo cabildantes, hay cabildantes que muchas veces nos han dicho y nos dicen por qué no nos vamos, ahora ya no, pero por qué no nos fuimos de la coalición, porque nos trataron así, asá. Yo quiero recordar que ya en el año 20, en un episodio que capaz que algunos recuerdan, la Cámara de Representantes decide hacerle un homenaje al Partido Comunista en sus 100 años. Sí. Cabildo Abierto... ¿Usted se levantó y se fue? No, pues fue en la Cámara de Representantes. Perdón. Cabildo Abierto decide no entrar. Ahí está, no entrar al homenaje, porque entendía que había cosas que no ameritaban un homenaje. Los discursos de los socios de la coalición en ese homenaje, en vez de homenajear al homenajeado, se dedicaron a pegarle a Cabildo Abierto por no entrar al homenaje, pero fueron bastante agresivos, hostiles. Cuando se trata de la ley forestal, también los discursos de los socios de la coalición fueron muy hostiles con Cabildo Abierto, muy duros, nos decían de todo menos que éramos lindos. Quiero decir que hubo instancias en las cuales se generó ese malestar, pero siempre tuvimos la suficiente grandeza de decir lo importante es el monte, el árbol no nos puede enceguecer, vamos a seguir el camino porque se precisan las mayorías para lograr cambiar muchas situaciones, y siempre estuvimos convencidos de que la coalición republicana era el camino. En realidad, seriamente o con mayorías internas como para dar un paso de irnos, no lo hubo nunca. Hubo alguna voz que más de una vez manifestó. ¿La voz de Domenech, por ejemplo? Fue uno de ellos en algún momento. ¿Domenech dejó la presidencia Cabildo Abierto por este tema que involucraba a su señora? No. Domenech se fue un año después y por un tema de que como encabezaba una columna interna de Cabildo, entendió que no debería seguir siendo el presidente del partido, pero nada que ver, Domenech
en más de una ocasión tuvo alguna voz bastante, digamos, disconforme con la marcha de la coalición, por supuesto, pero repito, siempre primó lo más importante. Tenemos visiones diferentes, tenemos propuestas diferentes, pero eso no puede hacernos cambiar la percepción de que solo a través de las mayorías necesarias en una coalición, en un bloque como el republicano, se pueden encontrar soluciones para mejorarle la calidad de vida a la gente. Hablábamos de Domenech. ¿Me puede contar qué le dijo a Domenech o qué le escribió por WhatsApp cuando se enteró de la famosa frase que el ano del hombre no está preparado para ser penetrado? La verdad que le pregunté, no le escribí, lo llamé, le pregunté, ¿vos dijiste eso? Fue así, nada más. La verdad que no, es un tema para profundizar en ese tema. Es un tema tabú para él. Para profundizar en ese tema, tráigalo acá, Guillermo, y pregúnteselo, que capaz que le hace una explicación más profunda. Yo, honestamente, no quise abundar más en detalle. Cada uno hace de su culo un pito. Exactamente, bueno. Y eso debe ser lo que pensaba Domenech cuando dijo eso. Pero sí, dentro del programa de Cabildo Abierto, dentro de esta propuesta de gobierno, habla de la identidad de género, ¿no? Y le da mucha importancia a eso. Sí. Sobre todo desde la llegada de la doctora Lorena Quintana como vicecandidata a vicepresidenta. Sí, nosotros siempre, por supuesto que la doctora Quintana está en sintonía con eso, pero siempre condenamos la ideología de género. ¿A qué le llama condenar la ideología de género? Yo la he calificado de perversa, le digo más, ¿no? Entonces, vaya si la habremos condenado en su momento. Ideología de género es, digamos, transitar el camino de la división y del enfrentamiento entre géneros, digo las consecuencias que tiene. Sí. La culpabilización o la criminalización del hombre, el patriarcado como responsable de las injusticias, la división familiar, el enfrentamiento entre mujer y hombre, entre padres e hijos muchas veces. Ideología de género es enseñarle a un niño de 3 o 4 años que nació neutro, que si quiere cambiarse, si quiere ser nena, al varón puede ser nena y a la nena puede ser nene. ¿Esto está pasando acá en Uruguay? Sí. Tenemos testimonios de un festejo en un jardín de infantes donde la maestra le dice a las nenas que vengan vestidos de nene y el nene de nena para festejar el cumpleaños de fulanito y cosas por el estilo. Entendemos que... ¿Usted cree que es tan así esta ideología, esta guerra de ideología de género? Yo creo que se va por ese camino. ¿Es el Frente Amplio quien llevó la bandera de este movimiento, de este colectivo? Yo creo que el Frente Amplio es el que más uso político hace de esto, pero no, esto es transversal. Acá hay funcionales a la ideología de género, en Cabildo no, pero en varios partidos políticos hay. Yo entiendo que eso no es bueno para nuestra sociedad. Y vamos a entender, yo tengo derecho a pensar lo que yo quiera al respecto. Yo lo pienso y como nuestra característica es decir lo que pensamos y no callarnos la boca porque políticamente no convenga, lo decimos claramente, para nosotros eso está mal, no se puede meterle en la cabeza de un niño eso. Nosotros respetamos las opciones sexuales de cualquiera, en eso no nos metemos. Ahora, que a un niño de chico le empiecen a tratar de cambiar o de tratar de generarle incertidumbre y dudas, creemos que es perverso, que fue la palabra que hemos usado, porque le va a generar un daño psicológico en el futuro y muchas veces en forma totalmente innecesaria. Lo pensamos así y realmente lo vamos a defender a capa y espada. ¿Cree que hay alguna estrategia detrás de esto? ¿Cree que hay una finalidad en realidad? Yo creo que sí, que esto está todo pergeñado para, en cierta forma, cumplir con ciertas agendas que van en contra de el poblamiento, o sea, van a favor del despoblamiento mundial. Estos son agendas internacionales. Vamos a entender que acá el Uruguay de todo esto no fabricó nada. Lo mismo que se dice acá se dice a la vez en Madrid, en Buenos Aires, en Santiago. O sea, esto es algo orquestado, algo armado internacionalmente, que obedece a una agenda que lleva a que cada vez seamos menos en el planeta, que en definitiva que cada vez se generan más fraccionamientos y enfrentamientos dentro de las sociedades. Ya no da más leche la teta de la lucha de clases. Bueno, vamos ahora a la lucha de género. ¿Usted cree que esto está modificando digamos la familia tal cual la conocimos?
esto indudablemente no ayuda a la idea esa de la familia tal cual la conocimos, pero las familias son muy diferentes a tal cual las conocimos. Hoy por hoy hay familias, monoparentales, por supuesto que es hasta, digamos, una moneda común. ¿Está de acuerdo con que una pareja de homosexuales pueda adoptar? Yo entiendo que lo primero que hay que preservar es el derecho del niño, ¿no? Eso es lo primero. Antes que nada, el derecho del niño. Está estudiado hoy por psiquiatras y no hoy, desde hace mucho tiempo. Hay una famosa revista Pediatris, que es una revista internacional sobre el niño, que la figura materna y la figura paterna son muy importantes en la formación del niño, muy importantes en el crecimiento del niño en todo sentido. Entonces, lo deseable siempre es que sean adoptados por una pareja heterosexual. Eso es lo deseable. Habiendo parejas heterosexuales reclamando para adoptar, tendrían que tener, en mi entender, la preferencia. Ahora, no habiendo, por supuesto que una pareja homosexual puede perfectamente también adoptar. Lo más importante es darle amor al niño, ¿no? Exactamente. Lo más importante es darle amor al niño, pero siempre velar por el derecho del niño, y esa figura paterna y materna es importante. Lo dicen por lo menos todos los entendidos en el tema, todos los que son profesionales en esto. ¿Y eso es parte del programa de Cabildo Abierto hoy día? No, nosotros no estamos proponiendo hacer ningún cambio en la legislación, no lo estamos proponiendo, simplemente expresamos cuál es nuestro sentimiento, lo decimos. Ahora, en nuestro programa hablamos de fortalecer la familia, hablamos de que la familia fuerte es en cierta forma una herramienta para evitar el camino de las adicciones, el camino a veces que terminan en el delito. Las familias disfuncionales muchas veces están detrás de muchas de las situaciones que terminan mal y terminan trágicamente que estamos viendo como sociedad. La candidata a vicepresidenta de la República por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, es doctora. Es doctora en medicina familiar. En medicina familiar, y trabaja para el Ministerio de Salud Pública también. Sí, trabajaba. Ahora ya no está más. En prevención y abordaje de adicciones. Sí. ¿Ustedes quieren, dentro del programa de Cabildo Abierto, tomar lo que ha hecho Tabaré Vázquez con el cigarro y adaptarlo a la droga? Sí. El ejemplo de lo que hizo Tabaré Vázquez con el tabaco es muy válido para lo que hay que hacer ahora. Pero vamos a entender que ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Que no somos nosotros lo que queremos. La ley que legaliza la venta de cannabis recreativo, que ya lleva 10 años de vigencia, tiene un artículo que dice: se deberá hacer una campaña de educación y de prevención para alertar de lo que pueda significar el consumo del cannabis recreativo. Y eso no se ha llevado adelante. Eso es lo que estamos reclamando nosotros. Una campaña, yo le llamaría agresiva, desde el sistema educativo y desde los medios de comunicación, para que todo niño, todo joven de nuestro país tenga bien claro del daño que implica el consumo de sustancias como el cannabis u otro. Puede ser también el alcohol, porque hay gente que dice, pero el alcohol es peor. Bueno, el alcohol también. Hay que buscar la forma de alejar culturalmente a nuestra gente de esos hábitos que, cuando no se les dice nada, bueno, estamos viendo hoy, aunque nos digan que no hay elementos claros, etcétera, estamos viendo hoy un aumento notorio del consumo de marihuana, de consumo de sustancias. ¿Usted cree que hizo mal el gobierno del Frente Amplio en liberar la marihuana? Sí, yo creo que hizo muy mal. Le digo más, el gran argumento en aquel momento era: vamos a sacarle el mercado al narco. Es la forma de combatir al narcotráfico, es legalizando la marihuana. Y hoy incluso hay algunos que dicen: vamos a legalizar también la cocaína y todas las sustancias para combatir el narcotráfico. Mire, acá está estimado, aunque oficialmente se lo quiera negar, aquí está estimado que en el año 2014, cuando entra a regir esta ley, había 50.000 fumadores de cannabis. Hoy se estima que hay más de 200.000. Aquellos 50.000 eran todos clientes del narco, porque no estaba autorizado el tráfico, la venta, el suministro, no estaba, sí. ¿no? Hoy
de estos 200 y pico de mil, se estima que hay en el entorno de 100.000 que están amparados en la normativa vigente. O sea, compran en farmacia, en los clubes canábicos, es decir, tienen el amparo legal. Pero se estima que hay 100 y pico de mil que están en el narco, o sea que le duplicamos la clientela al narcotráfico, se la duplicamos en 10 años. O sea que el gran argumento de que con la legalización vamos a pegarle al narcotráfico fue al revés totalmente, fue un fracaso total si ese era el objetivo. Entonces yo entiendo que fue un gravísimo error, no se cumplió ese objetivo, pero aparte se naturalizó el consumo de esta sustancia a tal punto que hoy es hasta a veces es una farra de un grupo de clase de reunirse para fumarse un porro, a veces hasta lo hacen junto con algún profesor. Yo creo que ese tipo de prácticas nos está llevando por mal camino. No todos después siguen en otras drogas más pesadas, pero muchos sí. No todos los que empiezan con cannabis terminan con pasta base, pero casi todos los que están en la pasta base comenzaron con cannabis. Entonces, entendemos que se ha cometido un gravísimo error en ese sentido, y el consumo de cannabis produce daños irreversibles. Lo dice cualquier neurólogo. Cuando se empieza a consumir antes de los 18 años, produce daños a nivel del sistema neurológico, y eso afecta incluso hasta la capacidad de aprendizaje, aparta a los gurises del mundo del estudio, que a veces, en muchos casos, es la única oportunidad que tienen de progresar en la vida. No hay una sola razón por la que se apartan del estudio, debe haber un montón más, pero estamos hablando de adicción. Y le quería preguntar si usted considera realmente armar una emergencia nacional de adicciones. Sí. ¿De eso hablaba el Cabildo Abierto? Sí. Declarar la emergencia nacional en materia de adicciones. ¿No es demasiado ampuloso eso? Y bueno, puede ser, pero acá hay que revertir un hábito que está haciendo estragos en la juventud. Se están llevando puestas generaciones enteras la droga, ¿o acaso no lo vemos? Está tan evidente esto, que hablar de esto pareciera llover sobre mojado. Yo creo que todo el mundo percibe que hay un aumento notorio. Uno va a una plaza y ve un grupo de gurises y siente el olor a la marihuana. ¿Eso era normal hace 10 años? No era normal, hoy sí es normal. Y por ese camino vamos, y todavía en las bases programadas del Frente Amplio hay un gran, perdón que lo corte, hay un gran consumo de estupefacientes en la gente que duerme en la calle. Sí, generalmente son adictos, aparte de toda la problemática que puedan tener, son adictos también, sí, por supuesto que sí. Y eso influye mucho también en el mundo del delito. Si nosotros queremos solucionar el tema de la seguridad pública, a este tema hay que entrarle, hay que bajar notoriamente la cantidad de adictos, porque si no, no va a haber solución. Le estaba diciendo que las bases programáticas del Frente Amplio hablan de la regulación de otras sustancias, no las menciona, pero uno puede presumir que quieren vender en farmacia también cocaína, también LSD, éxtasis. Opa. Bueno, no sé, ellos hablan de la regulación de otras sustancias. Entonces, no solo el problema que ya generaron con el cannabis, sino que ahora un segundo plato de sopa. Vamos a ampliar y a profundizar. ¿Cuál es el futuro del Uruguay? ¿Cuál es el futuro que tenemos hacia? ¿Alguien se ha puesto a analizar qué va a pasar en este país dentro de 20, 30 años? En el Uruguay ya estamos naciendo menos uruguayos que los que mueren, sí, ¿no? Ya hay un problema demográfico gravísimo por delante. ¿Cómo se revierte Nosotros hemos presentado un proyecto que atiende uno de los factores. Cuando se han hecho encuestas a parejas o a personas que ya dejaron la edad reproductiva y se les pregunta, ¿ustedes hubieran querido tener más hijos? ¿O usted hubiera querido más? Se dice sí. ¿Y por qué no lo tuvo? La primera causa por la que no lo tuvo es la económica, lo que dicen las personas que ya pasaron la edad de tener hijos. Entonces nosotros hemos presentado un proyecto hace más de 2 años, antes de conocer este dato de que están muriendo más uruguayos de lo que nacieron, pero ya viendo el problema como venía, hemos presentado un proyecto que desde lo económico, desde la exoneración tributaria según la cantidad de hijos, los porcentajes van variando, desde distintos impulsos como las guarderías en los lugares de trabajo, como las licencias paternales, tratar de fomentar que las familias puedan tener hijos sin que esto signifique un gasto, tratar de hacer que el problema económico no sea el problema. Sabemos sí
que el económico es solo uno de los problemas que hoy por hoy enfrentan parejas que a veces no tienen hijos por otras razones, pero el económico, por lo menos en este tipo de encuestas, dicen que es el principal. Entonces, vamos a enfrentarlo de alguna forma. Lo más caro para el Uruguay es no hacer nada, mirar para el costado y esperar que dentro de 20 años no haya quien pague la seguridad social o no haya la fuerza de trabajo necesaria en determinadas áreas porque no hay juventud. Este año pasado nos sorprendimos porque hubo más de 6.000 niños menos en la enseñanza al empezar las clases. Y el año que viene, ¿cuántos más va a haber? Y el otro año, pero es un problemón gigantesco. Le estaba diciendo, nacen menos. De los que nacen, un alto porcentaje nace en situación de pobreza o de extrema pobreza. De los que siguen, la mitad no termina sus estudios secundarios. Y de los deciles más pobres, el 80% no lo termina. Y de los que siguen, le ponemos la droga prácticamente que en la mano para que la consuma y no la alertamos de los peligros que eso ocasiona. Entonces yo pregunto, ¿cuál es el futuro del país si seguimos por este camino? Nadie piensa que hay que cambiar el rumbo de una vez por todas. Estamos convencidos que hay que cambiarlo. Estamos yendo todos juntos rumbo a un precipicio, todos juntos rumbo a un precipicio. Y esto va a ser como esos dibujitos animados, vamos a caer todos juntos en el precipicio. El coyote, vamos a pelear todo, oposición y gobierno. No importa quién gobierne y quién sea la oposición, todos abrazaditos cayendo en el precipicio. Esa es la imagen que estamos viendo, que de acá a pocos años más, y no quiero ser catastrofista, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero simplemente hacer proyecciones de lo que estamos viviendo hacia adelante. Entonces, ¿vamos a cambiar el rumbo o no lo vamos a cambiar? Me trajo la imagen de los dibujitos animados cayendo hacia el precipicio. ¿Quién es el único que se salva? El coyote. No, el correcamino. El correcamino. El coyote cae. Sí. Eso es en los dibujitos. Sí. Y en la vida real, ¿quién se salva? Manini, porque es paracaidista. Pero mire usted, pero tengo que, a condición de que tenga el paracaídas a mano. Sí. Que no, normalmente, ¿Alguna vez no se le abrió el paracaídas? No, normalmente por las calles no llevo paracaídas. ¿No? Pero alguna vez... no. A mí se me abrió siempre el paracaídas. Hubo algún caso desgraciado que me tocó vivir de estar cerca de dentro casa, de las Fuerzas Armadas, de que no se abrió y bueno, hubo fallecimiento por eso. ¿Y alguna vez cayó mal? Sí. ¿Qué quedó colgado en un árbol? Quedé colgado de un eucaliptus una vez, por suerte a 4 metros del piso, porque podía haber quedado a 30 metros, porque después que se desinfla el paracaídas se viene para abajo hasta el piso, ¿no? Sí, claro. Entonces quedé colgado a 4 metros. Otra vez caí en el medio de un ojo de agua y me fui para abajo, me tapó el agua, pero por suerte había tanto viento que me sacó el propio viento con el paracaídas. Y otra vez caí contra un alambrado. Digamos, estos fueron los hechos más accidentados que tuve. Tuve suerte, en 100 y pico de saltos nunca, ni siquiera me hice un esguince, digamos. Hubo otros que ligaron mal y se fracturaron, se esguinzaron. Pero en realidad, el riesgo siempre está, pero soy de los afortunados que no tuve mayores problemas. ¡Pausa! Nos vamos a la pausa, estamos con el candidato a presidente de la República por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. ¡Pausa! Ríe el corazón, que late mejor. Ríe el corazón, que late. Ríe el corazón, que late mejor. Ríe el corazón, que late. Ríe el corazón, que late mejor. Ríe el corazón, que late. Guido Manini Ríos, ¿se ve presidente? Yo soy candidato a presidente. Cuando soy candidato es porque pienso trabajar o actuar como presidente. Ahora, yo también en la vida he sido realista. Miro encuestas y digo, bueno, difícil, al menos en esta oportunidad. Pero vamos a trabajar para lograr los más altos lugares para poder desde ahí hacer los cambios que son necesarios en la sociedad. Cuando nació Cabildo Abierto, ¿quiénes fueron los votantes? ¿De dónde agarró gente? Según encuestadores serios que han hablado del tema, Cabildo votó ese 11% en octubre del año
XIX, le sacó casi que por partes iguales a los blancos, a los colorados y al Frente Amplio. Al Frente Amplio le sacó entre 3 y 4 puntos, nos lo dijeron importantes, o sea, nos dijeron politólogos, digamos, avesados. ¿Por qué razón le robaron votantes al Frente Amplio? ¿Son los que votaban a Mujica en su momento? Probablemente la mayoría vinieran de ese sector, es gente que estaba defraudada por el incumplimiento del Frente Amplio. El Frente Amplio durante 15 años en el gobierno con mayorías propias, en muchos casos hizo exactamente lo contrario de lo que había pregonado durante tanto tiempo. ¿A qué se refiere, por ejemplo? Yo recuerdo aquella canción que cantaba Biglietti, a desalambrar, proponían la reforma agraria. Después de 15 años del gobierno se concentró la tierra más que nunca y a veces en sociedades anónimas de centenares de miles de hectáreas. Es decir, se hizo lo contrario. El no pago a la deuda externa. Fueron los primeros en pagar, los más prolijos alumnos del Fondo Monetario y de todos los organismos de préstamo. Nacionalización de la banca. Bueno, terminaron prácticamente con los bancos nacionales favoreciendo a la banca internacional, todavía bancarizando obligatoriamente a la sociedad y todavía beneficiándola con leyes que habilitan la usura, lo cual está prohibido en nuestra Constitución de la República. Bueno, hicieron las cosas al revés de lo que habían prometido siempre. Decían, somos los defensores de los más frágiles. Cuando dejan el gobierno el 1 de marzo del 2020, dejaron a casi 200.000 compatriotas viviendo en asentamientos irregulares, en más de 600 asentamientos. Dejaron a 400.000 uruguayos en la informalidad, a miles de niños que o comían en la escuela o no comían. Ese fue el resultado final después de 15 años de bonanza económica. Al menos 10 años fueron los mejores 10 años del Uruguay en cuanto a ingresos desde la guerra de Corea. Y no cambiaron la realidad, no fueron la prioridad los más frágiles. Nos mintieron, hicieron exactamente lo contrario a lo que habían dicho. Y todo esto quedó en evidencia porque 13 días después de dejar el gobierno, la pandemia puso las cartas boca arriba y todo se supo en qué condiciones estaba la gente. Realmente no fue prioridad la gente. Aquí hubo el dinero necesario para terminar con el último asentamiento irregular. Hubo el dinero, se estima que se precisan unos 3.000 millones de dólares. ¿Y qué no hubo? No hubo voluntad, no hubo prioridad, no fueron prioridad. La prioridad fue las desastrosas inversiones de ANCAP, la regasificadora que no generó un solo centímetro cúbico de gas, que costó más de 200 millones de dólares. ¿Cuánto se pudo haber hecho? Las aventuras, bueno, podemos hablar de Pluna, de Casino, de la Arena, de tantas cosas. El dinero estuvo, pero no se usó en los más frágiles. ¿Y usted cree que esos más frágiles, que aquellos que viven en el asentamiento, hoy vuelven al Frente Amplio o ya fue suficiente 15 años de ejemplo mal habido? Yo creo que si hay algo que es el Frente Amplio es un profesional de la manija. ¿Cómo? Sí, es un profesional de dar manija y empezar a mostrarles a los mismos que ellos dejaron en esa situación de total indefensión y fragilidad, decirles que esto es culpa de este gobierno insensible que estamos viviendo hoy. Y lamentablemente hay mucha gente que compra esas cosas, las compra porque aparte vienen acompañadas de promesas que como no cumplieron en los 15 años que tuvieron, tampoco van a cumplir en el futuro. Yo creo que tenemos que sacarle la careta, nos están mintiendo, le han mentido a la gente durante muchísimos años y después cuando fueron gobierno hicieron exactamente lo contrario. ¿O alguien duda de todo esto que acabo de decir? ¿Alguien duda que jugaron para la banca, que jugaron para la concentración, las grandes empresas favorecidas y las pequeñas, micro y medianas empresas nacionales perjudicadas y cerrando? Sindicatos que acuerdan pautas con los grandes de cada rama, pautas que no pueden pagar los chicos, que generan inexorablemente el cierre de los chicos. Bueno, creemos que es hora de ponerle fin a tanta hipocresía. La gente tiene que entender que el cambio que hay que hacer en este país no es volviendo a aquellos que de alguna forma son responsables de muchísimo de estos daños que hoy estamos sufriendo. Hoy ya Mujica no está dentro de la cancha, si bien sigue estando presente como corresponde,
marcando un poco la cancha. ¿Cómo ve el Frente Amplio sin Astori, sin Mujica, sin Tabaré Vázquez? Y lo veo más inestable, más incierto, menos serio, menos responsable, capaz de entrar en cualquier aventura que nos lleve al país a un despeñadero. ¿Qué opinión le merece la fórmula de Orsi Cose? Bueno, era la fórmula lógica desde que se lanzaron las candidaturas. Yo prefiero no opinar de fórmulas de otros partidos políticos. Honestamente, creo que no es lo mejor para el país que sean ellos quienes tengan la conducción de los más altos cargos en el Uruguay. Creo que no es lo mejor para el Uruguay, pero prefiero no entrar en el calificativo personal. No es mi estilo y bueno, no. Está bien, no habla de la fórmula del Frente Amplio, pero sí habla del PIT-CNT. Usted dijo que es una institución antidemocrática. Sí, yo digo... ¿Sostiene eso todavía? Yo digo que es una institución que tiene elementos antidemocráticos. Eso fue lo que dije. Es una institución ¿Y considera que es un brazo político o es un brazo del Frente Amplio, el PIT-CNT? Es funcional al Frente Amplio, no cabe duda. Basta con mirar listas de candidatos del Frente Amplio que se nutren en buena medida de dirigencia sindical, lo han hecho en el tiempo y lo siguen haciendo hoy. Basta mirar las listas, ya digo, no descubrimos el agujero del mate si decimos que el PIT-CNT es funcional a las políticas del Frente Amplio. Pero cuando vemos algunos representantes notorios del PIT-CNT abrazándose con Maduro y poco menos que haciendo loas a su régimen, como lo hemos visto y está hoy en las redes disponible, bueno, creo que se confirma lo que yo digo, que al menos mucha vocación democrática esas personas no tienen. ¿Está hablando, por ejemplo, de Marcelo Abdala? Por ejemplo, por lo menos hay... ¿Marcelo Abdala debería renunciar al PIT-CNT para hacer campaña? No sé si debería. Ese tipo de situaciones, no sé, habría que verlo digamos, en la conveniencia o no del propio movimiento sindical de identificarse tanto con esta... Con el Partido Comunista, por ejemplo. O con planteo. ¿Qué opina del comunismo, Manini? Mire, yo creo, lo dijimos hace unos minutos, que Cabildo decidió no entrar al homenaje al Partido Comunista en sus 100 años. Fue el único partido que no entró y por eso recibió mucho palo. Yo creo que el comunismo en el mundo ha sido destructivo. No hay ningún país que uno vea que haya prosperado, salvo cuando dejó de ser comunista en los hechos, aunque mantenga formalmente el rótulo, como China, pero en los hechos la economía china está muy distante de ser una economía comunista. Bueno, creo que el comunismo ha generado más de un centenar de millones de muertos en el mundo, y eso me parece que no es poca cosa, que debería haber tal vez un deslinde grande de todos los partidos de esas matanzas que en algunos casos fueron verdaderos genocidios. Recordemos la muerte por hambre de millones de ucranianos en los años 20. Bueno, podemos hablar del Pol Pot y de tantos otros, el propio Mao Zedong en China. Está bien, pero el Partido Comunista Uruguayo está lejos de eso. El Partido Comunista Uruguayo nunca condenó claramente esos crímenes que hicieron. ¿Le rechina que haya un monumento con una hoz y un martillo en Uruguay? Bueno, yo realmente no me gusta que se haga un monumento a algo que en el mundo ha significado muerte y ha significado retrocesos económicos y ha significado condiciones de pobreza para millones y millones de personas. Recién hablábamos de Mujica. ¿Usted tiene una buena relación con Mujica? Sí, una relación, digamos, normal. Las veces que hemos conversado lo hemos hecho en buenos tratos. Y bueno. ¿Lo fue a saludar hace poco? No lo he ido a saludar, pero le deseé públicamente que se restableciera de la enfermedad que lo está quejando. Lo hice con un tuit o un X. Creo que es un personaje protagonista de la política nacional en los últimos años, con sus errores, por supuesto, que también en su momento los hemos hecho notar, pero indudablemente que tengo una relación, digamos, educada, respetuosa con Mujica. Pero con Mujica y Eleuterio Fernández Huidobro, usted ha tenido una relación bastante
cordial, ¿no? Sobre todo cuando lo nombraron comandante en jefe del ejército. Bueno, creo que el término cordial puede dar lugar a malos entendidos. Tuve una relación respetuosa. Fernández Huidobro era un ministro que era parte de la solución cuando uno le llevaba problemas y no era parte del problema, no se agregaba al problema como a veces ocurre con muchos ministros. Yo creo que en ese sentido hay que valorarlo. Por supuesto que yo no valoro ni juzgo su época anterior. Incluso cuando me tocó hacer uso de la palabra el día de su entierro, dije no voy a hablar de el Huidobro de épocas anteriores, sino del que yo conocí, y yo lo conocí, lo vi por primera vez en mi vida en el año 2012, y puedo decir que era una persona que realmente se preocupaba por los temas que uno le llevaba para buscarle solución. Ese fue mi trato, un trato, digamos, formal, deferente y respetuoso. Y con respecto a Tabaré Vázquez, ¿cómo terminó su relacionamiento? Bueno, yo me llevé muy bien con él durante todos los años en los cuales fui su comandante en jefe. 4 Hasta años que lo mandó 30 días de arresto. Sí, digamos, ahí hubo algún tipo de cortocircuito, pero yo incluso, lo he dicho públicamente, yo en su lugar hubiera hecho lo mismo, ¿no? Cada uno estaba condicionado por el papel que le tocaba desempeñar en ese momento en la vida nacional. Yo hice lo que tenía que hacer y él hizo lo que él tenía que hacer. Por allí, por esos años, también usted dijo que no se iba a amparar en los fueros. Sí, es bueno decir que yo dije que no me iba a amparar en los fueros, que yo cuando empieza la legislatura fui el que impulsé para que se tratara de una vez el tema del desafuero que se había pedido. Lo dije claramente, había en la Comisión de Legislación en ese momento 2 bibliotecas, una que decía que tenía que volver a venir el pedido de la Suprema Corte de Justicia porque había iniciado una nueva legislatura, y otro que decía que alcanzaba con el que se había hecho a finales del año anterior. Yo fui el que impulsé que se tratara con la firme disposición de de que propiciar el desafuero. Pero al final no. Al final no hubo. ¿Por qué no hubo? Porque hubo cambios de situación clarísimos. Y yo le pongo a usted como un ejemplo. Usted planifica un viaje, se va a ir, yo qué sé, en el auto a Camboriú. Sí. ¿No? Le dice a su familia que usted va a viajar a Camboriú. Se lo dice a sus vecinos. Todo el mundo sabe que usted va a viajar el mes que viene a Camboriú. 2 semanas antes se le rompe el auto. Y usted dice, no puedo viajar, no voy a viajar. Mi pregunta es, ¿usted mintió? ¿Usted realmente engañó a la gente o cambió la situación? Cuando cambia la situación es bueno, y sobre todo los conductores políticos, es bueno de que cambien la planificación de lo que van a hacer. Acá cambió totalmente la situación. Acá en el medio surge otro tribunal de honor que había habido 10 años antes, en el cual habían operado de la misma forma. El fiscal actuante archiva la situación del presidente Vázquez, que en definitiva, si yo había ocultado algo, como decía el fiscal, lo cual no era cierto, bueno, pero Tabaré Vázquez más que yo porque había mandado archivar todo. Entonces, ¿usted no ocultó esa información de Gabazo que había tirado el cuerpo de Comensoro? Yo no oculté nada, si yo lo elevé todo por escrito hasta la última coma. ¿Usted cree que Tabaré Vázquez ocultó eso? Que Tabaré Vázquez ordenó archivarlo. Quiere decir que si alguien... ¿Usted cree que lo leyó Tabaré Vázquez? No, estoy convencido que no leyó. Pero él mandó archivarlo. Entonces, si hay alguien que formalmente ocultó, no fui yo. ¿Fue el presidente de la República? Sí, fue el presidente. Entonces, el fiscal actúa en todo el procedimiento casi que como abogado defensor de Vázquez, imputándome a mí. Y eso se sabe ya después, cuando estaba en marcha todo este proceso. Mujica, justamente, que recién hablamos de él, dijo públicamente, se va del Senado y no vuelve más, ¿no? A su vez hubo una confrontación adicional ahí con la Fiscalía, con el fiscal Díaz, a quien nosotros le pedimos en esos meses la renuncia o que el cese en el cargo. La situación cambió. Claramente la intención era dejar fuera del Parlamento a alguien, como en mi caso, que representaba la voluntad de 270.000 uruguayos. Los fueros están para proteger al legislador, pero también para proteger a los votantes de ese legislador que eligieron por algo a ese legislador. Entonces yo entiendo que la situación cambió
y cuando cambia la situación no es bueno seguir con la misma determinación inicial sabiendo que la situación es otra y que en definitiva el daño que se puede ocasionar por seguir en la misma tesitura puede ser irreparable. Y en lo que tiene que ver con Charles Carrera y su renuncia, ¿está de acuerdo con el proceso? Es una situación totalmente diferente, digo, porque en estos días ha habido una tendencia a hacer un paralelismo. Fernando Pereira hace ese paralelismo sí, con su desafuero. Yo creo que no tiene nada que ver, que estamos confundiendo, mezclando cosas que no tienen nada que ver. Charles Carrera claramente no tenía el apoyo de su partido. El propio Mujica lo dejó claro con sus declaraciones. Charles Carrera se adelanta, pide, renuncia sabiendo que tarde o temprano no iba a tener el apoyo del propio Frente Amplio, y entonces son situaciones distintas. Yo creo que objetivamente en el caso de Carrera, hay indicios que hacen presumir de que hubo delito claramente. En mi caso era desde el primer momento claramente politizado. ¿Una operación política fue? Yo creo que fue politizado el hecho desde el primer momento, y lo que se buscaba era sacar del medio a el principal referente de un partido nuevo que estaba alineado detrás de ese referente. Me parece que son temas totalmente distintos. En todo caso, el caso Charles Carrera, yo lo dije en algún medio, se aproxima más al caso Penades, que antes de que, lo desaforaran, él pide que lo desafueren, él se adelanta porque ve que no va a tener el apoyo de su propio partido. ¿Usted cree que el caso Penades ha hecho ruido o mella en el Partido Nacional? Yo entiendo que es tan claro que es una situación personal, es una persona que no debería afectar al partido que él integraba. Es una situación, una conducta de una persona, no es una conducta partidaria de un partido ni en función de ser de ese partido. O sea, creo que indudablemente no debería afectar al Partido Nacional en sí. Hablando del Partido Nacional, ¿qué opinión le merece la fórmula, la inclusión de Ripoll junto a Delgado en la fórmula del Partido Nacional? Yo honestamente soy de los que no me sumé a la crítica, hubo muchas críticas al respecto. Creo que Ripoll le aporta a la fórmula un aspecto diferente, fue bastante sorpresivo, pero prefiero no opinar si fue bueno o malo. A mí no me importa. ¿Le hace ruido el pasado comunista de Ripoll? Pero podríamos hablar de Bianchi también y de tantos otros. Yo creo que no hay que mirar de dónde vienen, sino a dónde van. Una frase hecha, pero creo que es válida, ¿no? Hace un año, hace 5 años podía haber pensado una cosa y puede ahora haber cambiado perfectamente. El ser humano, si se niega a cambiar cuando se convence de que algo que estaba convencido está mal, me parece que en definitiva pierde calidad, y puede tener el derecho Ripoll y cualquiera de pensar exactamente lo contrario de lo que pensaba hace 4 o 5 años. ¿Le parece Delgado un buen candidato para el balotaje con el Frente Amplio? A mí me gusta más Manini como candidato para el balotaje, que quiere que le diga, pero si es Delgado, bueno, tendremos ¿Cabildo Abierto con quién tiene más similitudes? ¿Con el Partido Nacional o con el Partido Colorado? Cabildo Abierto creo que se diferencia de los dos partidos notoriamente, no tiene más afinidad con unos que con otros. Creo que unos y otros en algunos momentos han sido injustos y no lo han comprendido a Cabildo Abierto en su real dimensión, pero a su vez juntos formamos esta coalición que es la única capaz de encontrar soluciones a tremendos problemas que vive el país. Tenemos diferencias, por supuesto que sí, han quedado claras en varios proyectos, incluso proyectos que hemos presentado y no han sido acompañados una y otra vez por, creo yo, visiones diferentes que tenemos, pero no quiero hablar de cuál estamos más cerca, porque con uno y otro hemos tenido coincidencias y con uno y otro hemos tenido disidencias. ¿La llegada de Bordaberry le quita votantes a Cabildo Abierto? Bueno, es difícil medir eso, ¿no? Bordaberry ya venía estando en contra de propuestas de Cabildo desde hace rato, ¿no?
Por ejemplo, cuando la ley forestal, él fue uno de los más acérrimos defensores de que se sigan plantando las mejores tierras del país con eucalipto. Recuerdo que incluso en su columna en un medio de prensa fue totalmente duro, fue durísimo con Cabildo, porque defendíamos en nuestro proyecto de ley que pretendía preservar las mejores tierras para el cultivo de alimentos para el futuro, y nosotros estamos convencidos que nuestro proyecto de ley era necesario, es necesario, y vamos a insistir con él en el futuro. También en el tema de la deuda, Bordaberry está del lado, por decirlo claramente, del lado de los prestamistas y no del lado de los deudores. Entonces entiendo que ya había diferencias desde antes. Su aparición en la política, puede ser que haya habido algún cabildante que haya pasado a su fila, pero honestamente es difícil de medir y no me consta. ¿Ojeda a veces no respeta a Cabildo Abierto? Yo no lo he escuchado hablar de Cabildo Abierto ni mal ni bien, así que no puedo decir que nos haya faltado el respeto en ningún momento. Simplemente tiene visiones diferentes. Él está, por ejemplo, a favor de la eutanasia, nosotros estamos en contra. Él está a favor de los prestamistas. ¿Por qué nosotros está en estamos contra de la eutanasia? Y yo entiendo que es abrir una puerta que no se debería abrir, y sobre todo en un país como en Uruguay, en un país con una altísima tasa de suicidios, prácticamente haciendo punta en el mundo. Acá sería abrir la puerta al suicidio asistido, sería abrir una puerta que va a tener consecuencias mucho más allá de la tal vez buena intención de algunos de sus impulsores. Hay en el Uruguay ya todas las condiciones para la muerte digna, para la muerte sin sufrimiento, sin habilitar esta puerta. Nosotros vemos en países donde se ha habilitado que se termina en un proceso de poco tiempo, se termina habilitando a un adolescente deprimido a pedir la eutanasia y se le termina concediendo porque se entiende que eso es terminal o porque eso no tiene vuelta o por la situación que sea, pero claramente se va a situaciones no deseadas, familias para la cual el adulto mayor que significa una carga económica, que tal vez terminen convenciéndolo al adulto mayor de que termine pidiendo la eutanasia y digamos, a favor de su familia termine accediendo. Yo creo que se deshumaniza, se genera una situación, una cultura del descarte que no es bueno, y menos en un país como Uruguay que hace punta en el tema suicidios. Aparte de cierta incoherencia, por un lado estamos haciendo campañas de salud mental, de prevención del suicidio, y por otro lado estamos habilitando facilitar ese suicidio, que en definitiva en eso se va a transformar, por más que pongan casos emblemáticos que son muy dolorosos, por supuesto, una casuística de tal caso, tal otro, que son, a todos nos duele esa realidad, pero no se puede por eso llevar a generalizar y abrir una puerta que va a traer, creo yo, que muchísimos efectos que no queremos para la sociedad. La cultura del descarte nos parece antiética, que un adulto mayor, por no ser económicamente productivo para la sociedad, termine siendo poco menos que visto con malos ojos porque todavía no pide la eutanasia. Me parece que vamos a ese rumbo y no es bueno abrir esa puerta, por eso nosotros estamos en contra. Manini, recién hablaba de suicidio y usted tiene un caso que lo toca muy de cerca, que es la muerte de su papá. Sí, sí. ¿Cómo se vive un suicidio en la familia? Y bueno, es un hecho, por supuesto, muy traumático, muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Siempre empieza el por qué no estuve, por qué no hice, por qué no tal cosa. Yo creo que toda muerte genera un gran dolor. Una muerte por suicidio te genera tal vez dolores adicionales que siempre ponen en cuestionamiento, digamos, lo que se pudo haber hecho y no se hizo. ¿Y la salud mental no es uno de los temas que habría que priorizar en este país entonces para tratar de cambiar esas cosas que tenemos en nuestro país, que el suicidio está tan presente? Por supuesto que hay que enfocar y priorizar el tema salud mental. Hoy se están haciendo ingentes esfuerzos desde el Ministerio para aumentar la cantidad de profesionales, de psiquiatras, que son sumamente escasos. Conseguir hora con un psiquiatra a veces lleva meses y se puede llegar tarde en determinadas situaciones. Bueno, se está trabajando a nivel del Ministerio con la UDELAR para aumentar la cantidad
de profesionales en esa área, se está tratando de generar las distintas infraestructuras necesarias para la atención más efectiva, más rápida, la telemedicina, etcétera, para atender esta realidad que es fundamental. Y nosotros hemos hecho punta con el tema de las adicciones a las drogas, que están indisolublemente relacionados con la salud mental. Si no atendemos el tema ese, es más difícil atender el tema salud mental. Manini, luego de la pausa, usted me va a responder si se terminó el recreo. ¿Cómo no? ¿Quiere respondérmelo ahora? ¿Sí? ¿No? No. Ok. ¡Pausa! Entonces la pregunta será, ¿por qué no se terminó el recreo? Luego de la pausa, Manini, en Malos Pensamientos. Que late mejor, ríe el corazón, que late, ríe el corazón, 54 minutos van de las 18 horas. Manini, ¿usted es consciente que pasa el tiempo y cada vez más se parece a Mr. Bean? No soy consciente. ¿Pero le dicen eso? No me lo han dicho. ¿No se parece a Mr. Bean? Es igual. Sí. Sí. No sé si ¿Sabe quién es Mr. Bean o no? Sí. Le pido por favor. No sé si es un halago o una crítica. No, ni crítica ni halago, es un dato de la realidad. Pero se lleva bien con las redes sociales, baila y canta. No sea malo. La verdad que soy horrible bailando y cantando, pero... Bueno, por lo menos lo reconoce. Sí, Pero estas son las cosas que uno tiene que hacer cuando es candidato. No tengo que hacerlo, pero en los dos casos fueron videos de esos caseros que alguien los tomó y los subió a TikTok. El caso del canto fue tal vez más culpable porque quien lo subió era una persona calificada, digamos, pero... Sí. Pero ¿Y qué ve cuando ve ese tipo de...? Y me siento totalmente ridículo, que quiere que le diga, pero... Se reconoce ridículo. Es un dato de la realidad. Todo pasa. Y todo pasa, y sí. ¿Y cuál es el problema? Aparte, ¿quién no baila y quién no canta? Todo, aunque sean horribles, ¿no? Está bien, hay que humanizar también a los candidatos. Nosotros siempre hacemos alarde de que hacemos lo que pensamos y decimos lo que pensamos, entonces... Si nos toman en alguna actitud de esa que en definitiva son medias para el ridículo, bueno, está, y si lo hacemos, que hay que apechugar. Está bien, recién decía entonces que hay que, la gente tiene que saber lo que dice, lo que hace. ¿Por qué no debaten? Bueno, habría que preguntar a todos, ¿no? Porque dentro de la coalición como que no se quiere debatir porque se quiere dar una imagen de que somos algo homogéneo. Un bloque. Cuando en realidad nosotros tenemos serias diferencias. A mí me gustaría debatir con los demás de la coalición. ¿Con quién, por ejemplo? Con cualquiera, digo, referente al tema del endeudamiento, por ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué no se apoya la reestructura de la deuda? ¿Por qué no se apoya la propuesta de Cabildo? El tema de la seguridad pública. ¿Hay muchos uruguayos endeudados? Y bueno, la empresa que maneja el clearing habla de 900 y pico de mil, casi 1 millón de uruguayos en el clearing. Se supone que es gente endeudada. ¿Y para qué recogieron firmas? El Banco Central reconoce de que hay 786.000 deudores irrecuperables. Es gravísimo, es escandaloso. Nosotros recogemos firmas porque no tuvo andamiento en nuestra ley. Nosotros salimos prácticamente que en solitario a juntar esas firmas y a veces incluso sabiendo que hay directivas de los partidos de tratar de no darle mucho oxígeno a este plebiscito, y nosotros con los escasísimos recursos que tenía Cabildo los hemos volcado a tratar de generar esta posibilidad, y ahora el lunes vamos a presentar las firmas en el Parlamento. Eso va a ir a la Corte Electoral, esperemos que se validen. Pero no van a ser para esta votación, sino para el año que viene. Sí, tienen, según la Constitución, pasados 6 meses de presentadas las firmas en la primera elección. Esas serían las departamentales de mayo del año próximo. Uh-huh. Esperemos que estén validadas las firmas y que haya esa oportunidad de terminar con una situación de injusticia. Nosotros nunca hablamos de no pago de deuda, de un perdón a tutti. Nosotros hablamos de pagar la deuda justa, y esa es la esencia de nuestro proyecto, reestructurar la deuda en base al concepto de deuda justa. Tenemos centenares de testimonios, de documentos que hablan de deudas que se iniciaron con un préstamo de 20 o 30 mil pesos, la persona pagó la mitad, perdió el empleo, cuando quiere volver a pagar 6, 7 meses después, está debiendo 200, 300 mil pesos porque le aplicaron multas, moras, letra chica, una serie de cosas.
Nosotros decimos, hay que reestructurar esa deuda, hay un concepto en el cual el acreedor no pierda, pero que el deudor tenga la posibilidad de volver a regularizar su situación. Creemos que es un ganar-ganar, porque hoy esos deudores irrecuperables, por definición, van a pagar cero. Si el acreedor cobra el concepto de deuda justa, está cobrando algo, y el deudor, a su vez, puede volver al circuito financiero y no tener que depender de prestamistas de estos colombianos o como se llamen, que le cobran por día y bueno, y si no les pagan terminan mal. Entonces nosotros pensamos que esto es necesario para desactivar esa presión que hay sobre tanta gente. Repito, 786.000 deudores irrecuperables reconocidos por el Banco Central. Es escandaloso, es un número de escándalo. Entonces, vamos a no hacer nada al respecto. Algo se ha hecho y creo que es mérito de estar este tema sobre la mesa. Algo se ha hecho en algunos rangos de deudas muy bajas, pero hace unas semanas se ha tomado alguna medida, se ha reconocido el problema. Ahora aquello que se pretendía mirar para el costado, ya todo el mundo sabe que el problema existe. Yo creo que se ha adelantado, se han bajado las tasas de interés unilateralmente por las financieras, pero creo que todavía falta mucho para solucionar este tema que tiene afectada a tanta gente en el Uruguay. Tenemos, ahora cuando vengan las elecciones, un plebiscito, el plebiscito de la reforma de la seguridad social, que según Mujica dice que si el plebiscito sale, será un caos. Y economistas del Frente Amplio también dicen que esto podría ser el principio del fin. Y la coalición también, y parte del Frente Amplio también. ¿Cuál es su posición para convencer a la gente o para hacerle entender a la gente que no hay que votar el referéndum, el plebiscito que impulsa el PIT-CNT? El espíritu de la reforma de abril del año 23 era el objetivo era hacer sustentable el sistema en el tiempo. Un sistema que estaba cayendo en la insustentabilidad, que claramente había que reformar. Se reformó para eso. Si esto se aprueba, vuelve a ser insustentable en el tiempo y se pone en riesgo el pago de las jubilaciones dentro de algunos años porque se cambian estas reglas. Nosotros entendemos que esto es un salto al vacío, no está pensado cuáles van a ser las consecuencias reales, incluso hay algunas respuestas ambiguas de los propios impulsores. Después vamos a hacer un diálogo, vamos a ver, le faltó decir Dios proveerá, pero claramente no hay una previsión clara de qué es lo que va a pasar en el futuro de aprobarse esto. Entendemos que hay que subir las jubilaciones mínimas hasta el salario mínimo nacional. Nosotros lo estamos proponiendo incluso para haciéndolo gradualmente, haciendo que estas compensaciones que se votaron en esta reforma que se aprobó en abril del 23, que llevan a las jubilaciones que están por debajo del salario mínimo, se empiezan a mejorar, que se adelante, porque hay un cronograma que empieza más adelante, que se adelante eso y que se lleve a la jubilación al salario mínimo nacional. Pensamos que es algo a apuntar para hacerlo gradualmente, pero hacerlo de esta forma, como lo están proponiendo, nos parece a nosotros que es un salto al vacío, que no están medidas las consecuencias. Y bueno, y la prueba del 9 es que los propios economistas frente amplistas, que es donde están los partidos que impulsan este plebiscito, los propios economistas lo ven claramente negativo esto. Yo tengo la expectativa de que el pueblo uruguayo actúe con sensatez y no dé mayoritariamente su voto para esto. ¿Por qué no se acabó el recreo? Y porque las medidas que se han aplicado en muchos casos, las políticas en materia de seguridad pública, en muchos casos han sido la continuidad de las que implementó el Frente Amplio. El Frente Amplio durante 15 años no invocó una en materia de seguridad pública. Generó un desmadre generalizado que aumentó exponencialmente el delito en el Uruguay. ¿Usted llegó a decir que el Frente Amplio pudrió todo en materia de seguridad? ¿Es así? Sí. El Frente Amplio, digamos, generó las condiciones por las cuales se llegó a lo que se llegó. El desembarco de bandas de narcotraficantes, del crimen organizado, bueno, la marihuana recreativa, que en definitiva en su efecto final termina también siendo funcional al aumento de delitos. Nosotros entendemos que
hay muchas políticas que hoy se aplican que son la continuidad de aquellas. Acá se ha alejado a la policía del vecino, se ha desmantelado la comisaría de barrio, se le ha requitado recursos humanos y materiales, se le quitó la potestad de actuar en su jurisdicción, se ha alejado a la policía del vecino. Eso hay que recomponerlo. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas en materia de seguridad que de aplicarse todas al unísono y con energía, digamos, con determinación, pueden generar cambios significativos en materia de seguridad pública. ¿Usted cree que le faltó comunicar bien los logros de este gobierno en materia de seguridad al gobierno? No es que le faltó comunicar, realmente los logros, siendo positivos comparados con la época frente amplista, no son suficientes. Sigue habiendo... ¿Faltó mano dura? Sigue habiendo condiciones inaceptables. Yo no sé si llamarle mano dura. Faltaron políticas más adecuadas. Acá siguen estando los pesos pesados presos en contacto con gente que no son tan pesados, formando bandas dentro de las cárceles, dirigiendo el delito desde dentro de las cárceles. Sigue habiendo situaciones que ameritan otra política. Nosotros hablamos de una cárcel de máxima seguridad donde esta gente estén en condiciones de estricto ¿crear aislamiento. otra cárcel de máxima seguridad? Una cárcel de máxima seguridad donde estén los presos más pesados en condiciones de estricto aislamiento. Y si no hay rubros para hacerlo de inmediato, si esto va a demorar, bueno, que vayan a carpa, ¿no? El tema edilicio, ese tema no tiene que ser determinante, pero hay que separar a las manzanas podridas del cajón, hay que separarlo porque esto está generando que el delito se retroalimente. Nosotros hablamos del blindaje de fronteras, hay que darle los recursos a quienes están mandatados hasta por la Constitución del cuidado de las fronteras, que son las Fuerzas Armadas. No puede ser que tengamos una fuerza aérea sin aviones y sin radares, una armada sin barcos y sin radares costeros, un ejército sin los drones, sin los escáneres, sin todos los elementos necesarios para blindar la frontera y que no entre al país lo que no debe entrar. De una vez por todas hay que ponerse las pilas y asumir que no estamos hablando de gastos, sino de inversiones necesarias que van a redituar en el tiempo no muy lejano. ¿Usted cree que hay que declarar la situación de emergencia desde el punto de vista de la seguridad? Nosotros lo hemos propuesto en el entendido de que eso significa priorizar políticas y priorizar el empleo de recursos. Hace poco se preguntaban en los medios por qué se demoró tanto tiempo en incorporar los escáneres al puerto de Montevideo. Y bueno, se demoró porque los procedimientos fueron larguísimos. Tal vez si hubiera una declaración de emergencia nacional en la materia, tal vez se podían acortar legalmente esos tiempos en buena medida y se puede generar un agilitamiento de medidas que son imprescindibles si realmente queremos cambiar esta realidad en seguridad pública que nosotros estamos convencidos que es cambiable. Nuestro equipo asesor es un equipo altamente experimentado que tiene décadas de trabajo en el territorio y saben muy bien qué efecto tiene cada una de las medidas que proponemos. ¿Dentro de esos cambios están los allanamientos nocturnos? Los allanamientos nocturnos no van a mover la aguja en materia de seguridad pública. No se puede vender un espejismo. Es una herramienta necesaria en algunos casos con la cual se debe contar, pero es solamente una herramienta y los pocos allanamientos nocturnos que pueda haber no van a cambiar la realidad. No es por la noche de hoy que estamos en la situación de delito en el que estamos, pero es una herramienta necesaria. Nosotros hemos apoyado el allanamiento nocturno, pero con ciertas condiciones. Queremos que lo haga un grupo especialmente entrenado y equipado de la policía y no cualquier agente ese allanamiento nocturno. Es posible, hay equipamiento hoy que hace que las condiciones de operación sean similares a las del día, se puede hacer, tienen que ser el grupo equipado y organizado para eso. Y aparte, la presencia del juez en el lugar. Hay que asegurarse también que no sean allanamientos nocturnos por cosas muy menores para desactivar una boca de venta, no, tiene que ser para capturar pescados gordos, cargamentos, etcétera, que ameriten, y por eso queremos que esté el magistrado en un lugar que aparte le daría más garantías a vecinos y a los propios policías actuantes. ¿Qué opinión le merece el eslogan del Frente Amplio que gobierne la honestidad? Bueno, me parece excelente que gobierne la honestidad. Me imagino que cuando lo hablan, lo harán pensando también en muchísimas situaciones que vivieron ellos mismos cuando fueron gobierno y que fueron casos muy sonados
que en definitiva estarán diciendo si volvemos no vamos a caer en eso, no vamos a caer en los casos en los cuales indudablemente todos los uruguayos se vieron sorprendidos en su momento. Hace unos días en el batallón 14 identificaron a otro cuerpo, uno de los cuerpos de detenido desaparecido. Como militar, aún retirado, ¿qué opinión le merece? Yo creo que, primero que nada, es una buena cosa que aparezca un cuerpo, es una familia menos que está con esta situación realmente durísima. Creo, y reafirmo lo que he dicho siempre, que es condenable que en el Uruguay haya habido desaparecidos, es algo inaceptable. Ojalá aparecieran todos los cuerpos de los desaparecidos, ojalá. ¿Usted cree que hay gente que tiene la información y no la brinda? No me consta, podrá haberla, no me consta. Creo que ha pasado mucho tiempo, y tal vez sea real la información que se dio en su momento del desenterramiento que hubo y que generó que ya no haya posibilidad de que aparezcan buena parte de esos cuerpos. Entiendo que siempre hay que apuntar a encontrar solución en esto, pero repito, más allá de la voluntad de que esto se pueda ir solucionando, no se puede hacer mucho. Yo recuerdo un ministro de la época frente ampista que dijo: yo no puedo hacer magia al respecto. Como militar, que aparezcan los cuerpos en un batallón le genera también otra situación incómoda. Yo diría que no es bueno eso, pero no cambiaría mucho si apareciera en cualquier otro predio. No deja de ser un desaparecido que no debió haber sido nunca un desaparecido. ¿Cree usted que hay presos que están injustamente detenidos con respecto al tema de los desaparecidos y del pasado reciente? Yo estoy convencido que en el tema pasado reciente hay muchos inocentes que hoy están presos. Estoy convencido que la justicia en estos casos muchas veces actúa como venganza y no como justicia, que acá alcanza una denuncia para que indefectiblemente el denunciado termine con sus huesos en la cárcel, aunque tenga 80 y pico, 90 años, y aunque sea incomprobable la denuncia. Pero tiene que haber una razón. Si yo le pregunto, ¿usted cree que hay algún inocente preso? Usted me dice que sí, estoy convencido. Deme una razón. Y porque hay muchos presos que están porque estaban en la unidad militar cuando ocurrió tal hecho, y es sabido, o por lo menos hay convicción de que esa persona no estuvo nunca en el hecho en el cual lo involucran. Pero no importa, basta una denuncia. Acá se tuvo preso a una persona ya a sus 80 y pico de años porque alguien dijo: el que me torturó tenía los ojos celestes, y fue preso fulanito por tener los ojos celestes. Después de un tiempo se descubrió que ese fulanito nunca estaba no había estado en ese lugar, y se lo sobreselló, pero después de haberse comido 3 años de cárcel a los 80 años de edad. Ese tipo de excesos han pasado. En algunos casos se llega a tiempo y se puede rever y se termina haciendo justicia al final, pero ¿quién le quita el daño ocasionado? Entonces, nosotros creemos, y lo he dicho más de una vez, y no me importa si esto políticamente es incorrecto, en este tema muchas veces la justicia actúa como venganza y no como justicia. A propósito de la justicia, en el programa de gobierno de Cabildo Abierto tiene la desideologización de la justicia. Explíquemelo, por favor. Nosotros partimos de la base que en algunos temas se actúa con un sesgo ideológico. En este tema pasado reciente, en el tema ideología de género, una ley 19.580 que genera situaciones de más violencia de la que pretende evitar, que condena al hombre ya por el hecho de ser hombre. Basta que haya una denuncia contra un hombre para que termine pagando de alguna forma, dejando de ver a sus hijos o perdiendo contacto con ellos, y no solo pierden con él, sino con toda la familia paterna. Creemos que hay determinados tipos de resoluciones y de accionar desde la justicia, entendiendo la fiscalía como justicia también, fiscalía y magistrados, que actúan más por ideología que por la aplicación de justicia en sí. Es un tema bastante complicado si tenemos la justicia contaminada. Bueno,
La verdad que sí, y sobre todo cuando en la opinión pública hace carne que según quien sea el acusado y según cuál sea el tema, así va a terminar siendo la resolución final o la condena final. Cuando eso ocurre, se desprestigia un poder esencial del Estado, un ámbito esencial, porque la Fiscalía en sí no es poder judicial, pero se desprestigia de tal forma que es la democracia la que se desvaloriza. Nosotros pensamos que hay que recuperar el prestigio de nuestra justicia y por eso ponemos ese término en nuestro programa. Manini Ríos, en Malos Pensamientos, ha venido porque usted quiere ser presidente. Sí, señor. Ahora, la pregunta es, si usted fuera presidente, y las preguntas son las siguientes: ¿aplicaría las medidas prontas de seguridad para combatir la inseguridad? No lo tenemos en el programa, pero es una opción constitucional. No lo tenemos previsto. ¿Negociaría por fuera del bloque del Mercosur? Si eso no significa la ruptura total con el Mercosur, sí. ¿Avanzaría en un TLC con China? Sí. ¿Incorporaría el Ministerio de Justicia? No lo tenemos previsto incorporarlo, no creemos que pasa por una nueva burocracia a solucionar las áreas que tiene que atender un eventual Ministerio de Justicia. ¿Apoyaría la ley de eutanasia? No. ¿Crearía un Ministerio de la Mujer? No. ¿Aplicaría una ley de urgente consideración como hizo el gobierno de la calle Pou? Si es necesario, sí. ¿Continuaría con la reforma educativa que se implementó en este gobierno? Sí, una reforma a fondo, sobre todo en los contenidos. ¿Reformaría el sistema carcelario? Sí. ¿Liberaría el mercado de combustibles? Lo analizaría, en principio, si eso significa habilitar un monopolio privado en vez del público, no. ¿Implementaría una reducción de jornada laboral? Bueno, si eso significa mantener la productividad o aumentarla, sí, pero si no, no. ¿Mantendría la ley de internación compulsiva para personas en situación de calle? Sí. ¿Implementaría políticas para lograr una ley de paridad de género? Bueno, hay que ver qué se entiende por eso. Darle igualdad de oportunidades, sí. Ahora, dar cupos por el hecho de ser de tal sexo, no. Manini, es hora de una palabra. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Palabras. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Ancao. Una palabra. Ahora, ya. Valen más los hechos que las palabras. Manini, le tiro nombres, palabras. Usted, lo primero que se le pasa por la cabeza y sin pensar demasiado, me dice la primera y una sola palabra. ¿Está listo? Dele. Luis Lacalle Pou. Presidente. Irene Moreira. Compañera. Eduardo Lust. Jurista. La Coalición. Herramienta. Tabaré Vázquez. Protagonista. José Mujica. Cocinero. Valeria Ripoll. Novedad. Carolina Cose. Agria. Yamandu Orsi. Candidato. Lucía Topolansky. Elucubradora. Las Fuerzas Armadas. Necesarias. El PIT-CNT. Operadores. Marcelo Abdala. Provocador. Fernando Pereira. Equivocado. Álvaro Delgado. Y candidato. Andrés Ojeda. Propaganda. Manini Ríos. Candidato. En algunas estuvo bastante bien, ¿eh? En otras las dejó pasar. Como elusivo. Muy bien, muy bien. ¿Está listo para el Sino Paso y nos vamos? Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. ¡No! Paso.
Sí, no, paso, solo 2 pasos puede utilizar, cuide sus pasos, sí y no. ¿Listo? ¿Álvaro Delgado es el mejor candidato para la coalición de gobierno? Paso. Le queda un paso solo. ¿Daniel Salinas fue el mejor ministro que tuvo la coalición? Sí. ¿Integrantes de la coalición quieren destruir a Cabildo Abierto? No. ¿Andrés Ojeda representa al Partido Colorado? No. ¿Yamandu Orsi tiene capacidad para ser presidente de la República? No. ¿Dirigentes del Frente Amplio ocultan información sobre la búsqueda de detenidos desaparecidos? Paso. ¿No tiene más pasos? Igual, no pasaremos más. ¿El PIT-CNT es una institución antidemocrática? Ahí precisaba el paso yo. No. ¿La fiscalía está tomada por la izquierda? No. ¿Mujica y Huidobro traicionaron al MLN? No. ¿Tabaré Vázquez fue justo con usted? Sí. ¿Tabaré Vázquez fue un presidente autoritario? Sí. ¿Los familiares de detenidos desaparecidos tienen derecho a reclamar verdad y justicia? Sí. ¿La izquierda se apropió de la búsqueda de desaparecidos por un rédito político? Sí. ¿Dentro de Cabildo Abierto quieren desplazar a Irene Moreira? No. ¿La calle Pou fue desleal con Cabildo Abierto? Sí. ¿Irene Moreira cometió errores en el Ministerio de Vivienda? Sí. ¿Yamandu Orsi es la peor opción para asumir la presidencia del país? Sí. ¿Carolina Cose utilizó la Intendencia de Montevideo como una plataforma política? Sí. ¿El Partido Comunista al día de hoy amenaza y tiene un discurso de miedo hacia la sociedad? No. ¿Eduardo Luz traicionó a Cabildo Abierto? Sí. ¿Guillermo Domenech tiene expresiones retrógradas? Sí. ¿Usted va a ser presidente? No sé. Ahí son dos palabras. Gracias, Manini. Irene Moreira cometió errores, pero cometió muchos, y tuvo muchos aciertos y muchos cambios sustanciales del Ministerio de Vivienda que hay que reconocérselo. Gracias por venir. Un placer, Manini Ríos. En Malos Pensamientos. Chao, hasta mañana.